saludamos una vez más desde el estudio de Multiverso UAS, con un nuevo programa que esperamos se encuentren muy interesante. En esta ocasión, continuamos con el importante tema de la pandemia del COVID-19 con el infectólogo Dr. Samuel Sevilla, quien nos habla sobre las vacunas contra el COVID-19. Acompáñenos. Muy bien, regresamos nuevamente a este espacio de información sobre salud. Nos acompaña el doctor Samuel Sevilla Fuentes, infectólogo de la Clínica Universitaria, y estamos abordando el tema sobre COVID-19. Entonces, este tema nos obliga a explicar de mejor manera el proceso de la vacunación. Entonces, en esa lógica, doctor Samuel, ¿qué nos puede hablar sobre las vacunas y sobre posible repetición de vacunación para la población? Claro, es una pregunta sumamente importante porque ahora que ya llevamos prácticamente casi un año del inicio de la vacunación, por ahí nos faltan unos cuantos meses, pero este proceso ha sido de transición porque ahora vemos y las farmacéuticas nos han anunciado de que vamos a requerir o una tercera dosis o una segunda dosis. A esta vacuna se le puede conocer como refuerzo o booster, y este booster o este refuerzo es meramente esperado dado que nos va a ayudar a reforzar esa memoria de anticuerpos que ya tenemos. Entonces, ahora con estas nuevas variantes que además es más virulentas, más peligrosas, además sabemos que necesitamos un refuerzo en las vacunas. ¿Qué es lo que hacen? Nos vacunamos al año o a los 6 meses y eso nos va a ayudar a generar una memoria, una respuesta más robusta de anticuerpos, y nos va a encadenar que cuando nosotros tengamos una infección, si es que tenemos el contacto por el virus, pues tengamos una respuesta que neutralice el proceso infeccioso para que tengamos una enfermedad leve a moderada y no tengamos que estar o no tuviésemos que llegar al hospital, ¿no? Entonces, este refuerzo, este booster de vacuna, sucede con CanSino, que es la que muchos de los profesores o la mayoría se aplicaron. La sugerencia va a ser que a los 6 meses de la primera dosis de la basal nos apliquemos una segunda vacuna. Y sucede lo mismo para Pfizer, quien ya se aplicó una dosis, la basal, y luego la segunda dosis al mes, tiene que aplicarse a los 6 meses a un año una tercera dosis. O sea, esta tercera vacuna que vamos a aplicar sería el refuerzo. Y no solo sucede con esta infección, pues, o sea, para COVID sucede con muchas otras, y los refuerzos los estamos estudiando, estamos aprendiendo, dado que son nuevas todas las vacunas, y esta infección de la COVID-19 pues también vino a cambiar completamente la dinámica de los procesos de vacunación por las nuevas plataformas que se están utilizando. Entonces hay que estar atentos al llamado de la Secretaría de Salud, al llamado de difusión, de comunicación de la universidad, de las escuelas, de la Secretaría de Educación, porque en su mayoría fueron los profesores quienes se aplicaron esta vacuna de CanSino específicamente, y que ha tenido algunas dudas, ha generado algunas controversias, pero que al final es muy buena la vacuna, muy efectiva, al igual que todas las demás, y habrá que estar atentos a la información real, pues, que nos emitan los diferentes organismos estatales y nacionales respecto a un refuerzo con cualquiera de las vacunas que nos hayamos aplicado, sea la plataforma que haya sido o sea del laboratorio que nos hayan aplicado. Muy bien, en ese sentido, pues entender que la pandemia es un proceso dinámico, es un proceso en constante transformación y constantes exigencias de información nueva. Entonces, atenta a la comunidad, atenta a los distintos grupos al llamado de vacunación que hay como tal. Estudiantes de la Unidad Académica de Enfermería nos explican 2 interesantes temas: el uso correcto del oxímetro y cómo detener hemorragias nasales. Al día de hoy, aún me he encontrado con personas que me preguntan qué es un oxímetro, cómo funciona y para qué sirve. Bien, el oxímetro es un instrumento que nos permite conocer la cantidad de oxígeno que tenemos en nuestra sangre. Para el funcionamiento del oxímetro es necesario tener la superficie de nuestras manos limpias, evitar tener esmalte de uñas en ellas y evitar tener la uña larga. El oxímetro funciona
es como una pincita, introducimos nuestro dedo, automáticamente comienza a generar un valor. El valor comienza de 0 al 100%. Este valor está por debajo del 85%. Estamos frente a una hipoxia severa y es necesario acudir inmediatamente a urgencias médicas. Bien, este oxímetro nos dice que no encontró ninguna irregularidad, entonces para retirarlo simplemente abrimos como una pincita igual y retiramos nuestro dedo y automáticamente se apaga. La hemorragia nasal, o también llamada epistaxis, ocurre de manera espontánea, inducida o provocada por algún traumatismo. Cuando esto ocurre, la persona debe de sentarse, debe de inclinar su cabeza hacia abajo, debemos de aplicar el dedo pulgar e índice en la parte blanda de la nariz, que sería debajo del tabique, de manera de que las fosas nasales estén cerradas. Esto lo haremos durante 10 minutos. Si después de 10 minutos la hemorragia persiste, deberemos de llamar a emergencias. Algunas de sus causas es estornudos, alergias, aplicar medicamentos o incluso tabique desviado o cirugías previas de fosas nasales. Para esto podemos apoyarnos de una compresa con hielo o simplemente aplicar agua fría. Acompáñenos a ver la entrevista a Daniela Santoyo, laudera y alumna del posgrado en Humanidades de la UAS. Hola, el día de hoy nos encontramos con Daniela Santoyo, estudiante de la maestría en Humanidades, línea formación docente. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Dani? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué es la laudería? Bueno, la laudería es la construcción, reparación y restauración de instrumentos musicales. Aquí en México, en la Escuela de Laudería de Querétaro, es principalmente enfocado en instrumentos de arco, instrumentos de cuerda frotada como violín, viola, cello. Daniela, ¿nos podrías contar un poco de tu trayectoria dentro de la UAS? Sí, claro. Bueno, yo soy licenciada en laudería por parte del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Yo me especialicé en la construcción de arcos para instrumentos musicales en Nueva York y en Holanda. Posteriormente regresé a Zacatecas y el año pasado decidí entrar a la maestría en Humanidades, ya que me permitía explorar mi misma carrera desde un punto de vista histórico, que es una investigación que no se ha hecho mucho. ¿Qué has encontrado? O sea, ¿qué has encontrado dentro de tu carrera? ¿Qué hay de enriquecimientos? ¿Qué descubrimientos has hallado? Bueno, es muy interesante porque, bueno, el violín es un instrumento completamente europeo. Es un instrumento que ahora la laudería en México ha agarrado como mucha fama, o ha agarrado un poco más de poder, o de mercado. Y es interesante la manera en cómo llegó y cómo se fue desarrollando esas técnicas de construcción, pues en un lugar donde pues era un instrumento que no existía, ¿no? O sea, ni siquiera los cordófonos existían. Y también cómo los instrumentos europeos se fueron como combinando con la cosmovisión que había aquí y nacieron nuevos instrumentos como la jarana, el raweri, así basados en instrumentos de cuerda europeos, pero con técnicas de construcción y una ideología de aquí. Oye, y como chica dentro de la laudería, ¿has experimentado algunas dificultades? ¿Cómo ha sido tu experiencia dentro de este mundo? Sí, bueno, más que nada al principio, cuando era estudiante, pues yo era muy joven y aparte mujer, y no era una buena combinación, al parecer, porque a mí lo que me pasaba era que cuando quería utilizar máquinas, sobre todo mis maestros no me dejaban y me decían así de, no, dile a tu compañero que lo use por ti, y entonces a mí eso me molestaba muchísimo. Y pues uno tiene que empezar a abrirse camino. También en ocasiones también con los músicos yo me daba cuenta que también a mí me veían muy joven y mujer y no les daba tanta confianza dejarme sus instrumentos para reparar, y les daba más confianza a mis compañeros hombres. ¿Qué pasa? Sí. Y pues poco a poco me fui haciendo de trayectoria, me fui haciendo de nombre, y ya ahorita ya afortunadamente ya tengo una buena cartera de clientes. Muy bien, Dani. Por último, me gustaría que invitaras a nuestro público para que investiguen un poco más dentro de las humanidades o de la laudería, lo que tú quieras.
Claro, bueno, pues a mí me gustaría más que nada invitarlos primeramente a conocer nuevos oficios, a veces, por ejemplo, como la laudería, otras carreras son muy desconocidas. Y segundo, pues aventurarse también a estudiarlo. Hay muy pocos lauderos todavía en México y hay muy pocos lauderos aquí en Zacatecas y hay una demanda musical muy grande, así que hay un mercado bueno. Muy extenso, ¿verdad? Sí, claro, sí hay trabajo. Bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Nos vemos hasta la próxima. Gracias. A continuación, conozcamos otra más de las recientes publicaciones de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Hola amigos, es un placer estar con ustedes de nueva cuenta. Esta vez traemos a ustedes una nueva producción editorial por parte de la Universidad de Zacatecas en coedición con la Universidad Autónoma de Coahuila y con la intervención también del Centro Cultural Vito Alessio Robles. En esta ocasión tenemos el libro de la doctora Lidia Medina Lozano que se llama Reactivación Mariana de un pueblo minero, segundas décadas panegíricas zacatecanas del padre Mariano de Besanilla y Mier. Doctora, ¿nos puede comentar un poco sobre la producción de este libro? Sí, agradezco la invitación y aprovecho también para darle las gracias a Carlos Flores por todo el apoyo a este libro. Décadas panegíricas es la recuperación de un manuscrito escrito en 1804 por el padre Mariano de Besanilla, Mier y Campa. Se trata de un documento que se localizó en la biblioteca Vito Alessio Robles de la ciudad de Saltillo, Coahuila. En colaboración con la Universidad Autónoma de Coahuila y la Universidad Autónoma de Zacatecas se pudo recuperar este documento donde se hace un análisis y un estudio introductorio a la obra. Se trata del último trabajo, el último libro del padre de Besanilla después de haber escrito aproximadamente 7 libros donde aborda la historia del santuario de la Bufa y todo el proceso devocional de la Virgen del Patrocinio. Como ven amigos, este libro promete mucho, tenemos por ahí algunos ejemplares si están interesados, solo basta con que se conecten con nosotros en la página de Facebook, Programa Editorial UAS, y por ahí podemos establecer una relación para hacerles llegar un ejemplar. Muchas gracias. Citlali Aguilar Sánchez nos recomienda el libro Cosas que los nietos deberían saber. ¿Nos acompañan? Cuando nosotros escuchamos música, generalmente esa música llega a convertirse pues en el soundtrack de nuestros días, ¿no? En un acompañante de nuestra vida que está allí como digamos un soundtrack interminable, ¿no? Hay discos que nos han marcado seguramente, hay voces que escuchamos repetidamente. ¿Por qué? Porque sentimos ese calor, ¿no? O esa compañía tan nítida, aunque sea solamente por medio del sonido, ¿no? En el caso de los escritores que también son músicos o de los músicos que también son escritores, pues en eso sucede algo parecido, un poco en viceversa, porque a nosotros nos toca ser quienes acompañemos a ese escritor o a ese músico a lo largo de sus anécdotas, ¿no? A lo largo de su día a día. Esto me sucedió particularmente con Mark Oliver Everett y su libro Cosas que deberían saber los nietos, en el que, bueno, este cantante de Eels, de esta banda norteamericana, pues nos relata gran parte de su vida, ¿no? Al menos desde su infancia hasta que logró el éxito con su música, pues, y bueno, lo estamos digamos acompañando paso a paso durante sus aventuras, pero también durante las desgracias o las tragedias que le llegaron a suceder durante pues sus años, ¿no? Sobre todo su juventud. ¿Por qué es importante leer a los cantantes o a los músicos? Pues porque justamente se da ese giro, ¿no? Ese giro en el que nosotros ya no nada más
somos su público, ¿no? No nada más somos aquellos que escuchamos lo que nos tiene que decir o que sentimos su compañía en el día a día, sino que también nosotros somos testigos en primera fila de aquello que está ocurriendo, ¿no? En el caso particular de este libro, a mí me causó muchísima melancolía y muchísima empatía, porque entonces encontramos en el músico, aquel que vemos en el escenario como una persona inalcanzable y exitosa, pues en el libro lo podemos ver pues ya de manera más humana, ¿no? Eso es lo que tienen las autobiografías, ¿no? Que nos muestran al ser humano, no al escritor, no al músico, no al artista, sino a la persona, al ser humano que pues, en ese sentido es idéntico a nosotros, ¿no? Con problemas como cualquiera y con situaciones en las que tampoco saben qué hacer, ¿no? Para mí Hills es una de las bandas que me ha acompañado a lo largo de muchos años. Ha sido parte de la música de fondo que ha estado pues ahí también como testigo de ciertas vicisitudes, ¿no? Pero ahora también cuando los escucho no puedo dejar de pensar en lo que también cada canción, cada melodía, cada disco significó para su autor, ¿no? Para su representante, ¿no? En este sentido, Mark Oliver Everett, pues nos va contando el paso a paso de todo lo que sucedió a lo largo de la composición y de la estructuración de su música, ¿no? En ese sentido, este libro es un libro pues enternecedor hasta cierto punto, también tiene pues sus momentos alegres, también tiene sus momentos de triunfo, pero sobre todo lo que más hay que destacar de cuando un artista, un cantante escribe, pues es que deja solamente de ser esa música de fondo, como lo comenté al inicio, y se convierte también en una experiencia de vida, en una experiencia que nosotros podemos sentir casi en carne propia. Yo soy Citlali Aguilar y nos vemos en la siguiente recomendación. ¿Alguna vez te has preguntado por qué las casas están construidas de diferente forma en diferentes lugares? La doctora Adriana Macías Madero nos lo cuenta. ¿Alguna vez se han preguntado por qué las casas están construidas de ciertos materiales? Quizá es una pregunta muy lógica o quizá no se la han hecho ni siquiera porque resulte fácil responderla. Pero seguramente lo inmediato es pensar que son los materiales más próximos a donde uno vive. Es lógico pensar que así sea, pero también estos materiales no se escogen al azar. Básicamente resultan de una serie de experimentación e incluso los diseños de las casas responden a las capacidades climatológicas del entorno en donde uno vive. Hay techos, digamos, de doble agua, hay techos planos e incluso hay techos de una simple inclinación que tiene que ver, por ejemplo, con si el clima es lluvioso, si es cálido o si se necesita una amplia ventilación. Básicamente podríamos pensar que muchos de los materiales sí provienen de yacimientos cercanos, como pasa en Zacatecas, que tenemos acceso a ciertos yacimientos de cantera y que por eso muchos de los edificios que están en el centro de la ciudad y que, digamos, los materiales que adornan o rebosan la belleza de ciertos edificios tienen esta cantera. Pero se han preguntado por qué en todas partes del mundo prácticamente hay una forma de hacer adobes o tabiques de forma tradicional. Pues básicamente porque obvio la tierra abunda por todas partes, pero porque es relativamente fácil de hacer, es una técnica bastante resistente, digamos, retrae lo que son la intemperie, los efectos de la intemperie, el frío, el calor intenso, e incluso su composición puede aislar a animales e insectos. Una de las técnicas con las que se prepara, por ejemplo, el material o la mezcla, es básicamente poner, tierra o arcillas de las más finas, se compactan o se mezclan, ya sea con, en algunos lugares se mezcla con excremento, algunos con pedazos o fibra restante de lo que es la siembra, pero muchas de estas cosas se mezclan con los pies o se mezclaban con los pies. Esa fuerza
para triturar todos los materiales y compactarlos. Luego se dejaba reposar durante una noche esta masa para que se descompusieran las fibras, se penetrara todo o se compactara y agarraba cierta plasticidad. Al día siguiente se preparaban con moldes, ya sea de madera o de otro material, lo que fueran las figuras de lo que iba a ser, el adobe final, y algunos se cocían a temperatura ambiente, es decir, para esto se necesitaba que se prepararan en épocas de calor y que no hubiera lluvias, ¿no? Pero cuando ya se decide cocerlos, pues evidentemente lo que se busca es que haya acceso a la madera, se cocen durante una noche entera o un día completo y con eso se le da una firmeza extra. Pero si no se cocen, también mantienen una firmeza bastante buena. Ahora, si ustedes quieren hacer sus propios adobes y tener una casa ecológica, se puede hacer. Nos vemos en la próxima. El alumno de la Unidad Académica de Artes, Felipe Ángeles, nos reseña el libro El laberinto del fauno de Guillermo del Toro. Hola, ¿qué tal? Yo soy Felipe Ángeles. En el video anterior estuvimos hablando de algunos aspectos que le dan, ciertos rasgos al buen cine. En esta ocasión les voy a hablar de una película que tiene estos elementos y es El laberinto del fauno. El laberinto del fauno es una película que se estrena en 2006. Es escrita, producida y dirigida por Guillermo del Toro, este gran director mexicano, que antes de ser un gran director es un artista en toda su extensión, porque él no nada más dirige las películas, sino que también la escribe, en este caso, también diseña todas las criaturas, todos los monstruos. Sabemos que Guillermo del Toro pues es un fanático del horror, de la fantasía, de la ciencia ficción. Todas estas cosas él las trae desde su niñez y desde la adolescencia. Él es un fanático de estos historietas o cómics de culto. De hecho, él tuvo que aprender inglés precisamente por su cuenta para poder leerlas, porque no existían estas historietas impresas en español. También pues es un fanático de Lovecraft, de Edgar Allan Poe, influenciado también por Stephen King. Logra en El laberinto del fauno mezclar justamente todas estas cuestiones fantásticas con una historia que se sitúa en la Guerra Civil Española. Entonces es una película que te va envolviendo poco a poco en su historia, que te va envolviendo poco a poco, que te va haciendo creíble lo que te están contando. Justamente hablábamos en el video anterior de cómo una buena película sabe contarte las cosas y que su valor principal narrativo está en cómo lo hace. Y eso es una de las de por qué hace un gran director a Guillermo del Toro. Él decidió que la película tenía que ser en español, que tenía que ser con los actores que él decidió y que tenía que ser con esta carga entre la fantasía y el horror que tiene la película, porque ciertamente es una película de fantasía, pero que a lo mejor no muchos niños pueden disfrutar. Tiene su grado de horror, pero que también le da esta riqueza. Acordémonos del monstruo aquel de las manos, ¿no? Esta película tiene efectos prácticos. Los efectos prácticos son aquellos que no se ven, aquellos que son hechos, reales, ¿no? O sea, que se pueden palpar. Los maquillajes, los trajes, la criatura, todas estas cosas son creadas realmente, no son CGI. Hay algunas cosas que sí obviamente son CGI, pero que son mínimas y que además las que hay sirven para poderte contar la historia y poderte situar en un universo fantástico. Guillermo del Toro siempre se ha caracterizado por el maquillaje justamente en sus películas, por hacer estas criaturas tan bellas pero al mismo tiempo grotescas, y eso solamente se puede lograr con gran maquillaje y con efectos prácticos. Tiene personajes que son inolvidables, como el gran villano de la película que terminas odiando y que realmente te hace sentir esa presión, eso que vivía la gente en esa época. Anteriormente hablábamos de que el buen cine siempre exige una respuesta emocional, y créeme que con esta película lo vas a tener. Vas a disfrutar mucho, vas a acompañar a Ofelia en cada uno de sus viajes, vas a emocionarte con sus misiones, te vas a desesperar, vas a querer gritar con ella, vas a querer saltar, vas a querer escapar, vas a querer ahorcar al villano. Esta película es una película que explota tus emociones y que además estoy seguro de que te va a hacer llorar también. Es una película que además de ser muy premiada y elogiada por la crítica, también ha sido acogida por el gusto de la gente. Es una película que ha sabido envejecer,
es una película que se quedó ya en la cultura y es una película de la que no vas a poder regresar siendo el mismo. La maestra Claudia Reyes Rivas nos habla de la automatización de diferentes áreas productivas. ¿Vamos a verlo? Estoy trabajando en el área de control y automatización. En nuestra área tenemos diversas aplicaciones que dan solución a problemas específicos dentro de la industria, del sector ganadero, del sector agrícola, del sector minero, entre otros. Nuestros proyectos van enfocados a resolver problemas específicos en el área del campo, en el área de invernaderos, en el área de la aplicación de rutinas robóticas que se aplican dentro del sector industrial. También tenemos diversos proyectos con otros tipos de robots diversos, como robots móviles que nos sirven para la exploración en el área de las minas. Nuestra área es muy amplia y tiene diversas aplicaciones, por lo cual podemos estar inmiscuidos en otros temas, como los que serían comunicaciones, como los que sería biología, biométrica y entre otros. El objetivo principal del posgrado es generar profesionales que resuelvan problemas específicos de la población, dando por hecho que se apliquen directamente y que tengan un impacto social y que resuelvan este tipo de problemas. Desafortunadamente, muchos posgrados se enfocan solamente al área de la investigación. Nosotros nos enfocamos en el área de la investigación y la resolución de problemas y la aplicación real para resolver estos problemas. Voy a contar, por ejemplo, qué es lo que trabajamos en este laboratorio. En este laboratorio tenemos diversos sistemas de simulación en los cuales los estudiantes, antes de realizar su proyecto real, realizan diversas aplicaciones y verifican que todo quede bien para hacer la aplicación real. También contamos con diversos equipos como aerogeneradores, tenemos un robot manipulador, tenemos todo lo que se ve en mi parte de mi espalda, que sería equipo para realizar prácticas de automatización y de control. Este es un software que se desarrolló aquí en el laboratorio utilizando la plataforma de LabVIEW, y este es un laboratorio virtual el cual nos permite desarrollar diversos experimentos con respecto al control automático y al modelado de sistemas dinámicos. En este caso vamos a modelar un sistema dinámico. Aquí nos indica la velocidad de un motor que tenemos real conectado. Le vamos a dar que corra y ahí nos está proporcionando lo que sería la respuesta dinámica del motor. Ahí tenemos el motor girando. El experimento consta de el NI Elvis, que es una tarjeta de adquisición de datos que se conecta con la computadora. También tenemos fuentes de voltaje, una etapa de potencia y de acondicionamiento de la señal, y con eso nosotros podemos modelar sistemas y aplicarles control clásico o control moderno. Tenemos también PLCs, los cuales se aplican mucho para el sector industrial, y tenemos una amplia gama de tarjetas de adquisición de datos, entre otros. Por lo tanto, estamos capacitados para ofrecerle al estudiante una experiencia satisfactoria en nuestro posgrado. De tal forma que los estoy invitando a todos los interesados en formar parte de este posgrado profesionalizante para que se inscriban con nosotros y sean parte de nuestra unidad académica y parte de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Los invito pues y agradezco su atención. Muchas gracias. Entre la extensa oferta académica que tiene la UAS se encuentra el posgrado de Ingeniería. ¿Quieren saber más de ello? Acompáñenos a verlo. Me gustaría platicarles del posgrado y nuestras diferencias con respecto a otros posgrados que hay en la región. El posgrado en Ingeniería es un posgrado profesionalizante, lo cual se diferencia de los demás posgrados en lugar de
buscar formar investigadores. Nosotros tratamos de buscar profesionales que vayan a trabajar justamente a la industria, a las empresas o incluso creen sus propias empresas. Este posgrado también se diferencia de los demás porque tiene 3 componentes. Un componente de especialización, que es lo podemos encontrar también en los demás posgrados, un componente de prácticas y un componente de innovación tecnológica. Este componente de innovación tecnológica se dedica justamente a encontrar, transmitir lo que es el proceso de desarrollo de productos innovadores, ¿sí? Donde se empieza a trabajar desde las necesidades o especificaciones del cliente hasta llegar a una planificación del desarrollo, manufactura del producto. Por otro lado, también tenemos la parte de la gestión de proyectos de innovación, donde vemos metodologías justamente como el Project Management, ¿sí? Del PMI, o el Project Management Institute, y vemos también tecnologías ágiles, tanto para el desarrollo de productos como para la gestión de proyectos. Finalmente, tenemos el curso de creación de empresas de base tecnológica, donde llevamos justamente a través de técnicas bien conocidas cómo crear un producto y cómo llevarlo justamente a la satisfacción del cliente o buscar esa vinculación justamente con nuestros consumidores, ¿sí? Esa es una de las grandes ventajas que tiene este posgrado. Este posgrado está en vías de consolidación con la parte del PNPC. Tenemos una participación de más de 10 doctores, ¿sí? Tenemos algunos profesores con el grado de maestría, o nosotros ofrecemos maestría y doctorado, de tal manera que podemos formar ya sea en 2 años un profesionalizante con cierto grado de especialización, o en 4 años un especialista con grado de doctorado que puede abarcar problemas mucho más profundos en lo que sería la empresa o en el desarrollo de productos innovadores, ¿sí? De manera particular, yo me enfoco en lo que es diseño electrónico y la parte de redes de telecomunicaciones. Nosotros buscamos brindar soluciones a problemas diversos aplicando justamente estos 2 conceptos. También nosotros incluimos lo que es la parte de diseño digamos a bajo nivel. Nos enfocamos desde el diseño de microprocesadores, sobre todo microprocesadores que pueden ser especializados en la parte de aeroespacial. Nos enfocamos en la parte de redes en chip, donde tenemos ya varios años desde el 2015 trabajando y siendo punteros en el área de redes en chip definidas por software. Nos enfocamos también en la parte de redes de telecomunicaciones, donde estamos dándole justamente este giro a las redes desde la parte tradicional a redes definidas por software, incluyendo sobre todo muchos aspectos de la seguridad cibernética. Bien, para finalizar me gustaría invitarlos justamente a que conozcan nuestro posgrado a través de la página innovaciontecnologica.uas.edu.mx. Muchísimas gracias. Nuestro compañero y youtuber José Luis Maldonado nos cuenta las responsabilidades que implica compartir contenidos en las redes sociales. Aún hace 20 años, las generaciones más jóvenes tenían el deseo utópico o bien el sueño de convertirse en estrellas de rock. En un tiempo en el que Internet no tomaba la importancia que ahora tiene en nuestros tiempos. Ese sueño ha cambiado en las nuevas generaciones, ya que su sueño es ser influencers, digamos, ser una celebridad de Internet que obtiene fama por crear contenido y obtener miles o hasta millones de seguidores. Pimpollo, que forma parte de los 10 millones de suscriptores. ¿Pero qué calidad tiene este contenido? Enfoquémonos esta ocasión en los creadores de contenido para YouTube, es decir, en los creadores de contenido audiovisual. Tenemos que el modelo clásico de comunicación nos habla de un emisor, mensaje y receptor. Aún hace 20 años era inmutable este modelo y se puede palpar claramente con el monopolio o duopolio televisivo que existía en ese entonces en nuestro país.
inmersos en su mayoría por programas de televisión basura, es decir, programas que no aportan nada al televidente, generando rating a través de morbo y despropósito. Sin embargo, en la actualidad el modelo de comunicación ha cambiado drásticamente gracias a las nuevas plataformas. Plataformas como YouTube permiten a usuarios que antes solo cumplían el papel de receptor convertirse en emisores. Y es realmente sencillo, ya que si tienes acceso a internet y al menos un teléfono inteligente, puedes activar una cuenta en YouTube y crear contenido audiovisual. El conseguir seguidores depende de varios factores y en algunos casos hasta de suerte. Sin embargo, muchos creadores de contenido hacen lo que sea por conseguir seguidores y vistas en sus videos. Desde retos que pueden atentar contra su salud, bromas pesadas que atentan contra la integridad de otras personas o bien caer en la misma difamación de terceros. Incluso hace poco en México se dio el caso de una youtuber con millones de seguidores que dio a la cárcel exactamente por difamar en su canal de YouTube. Te puedo decir que siendo parte de una generación que vivió un monopolio y duopolio televisivo que mantenía enajenada y alienada a la sociedad mexicana, debemos ser conscientes como creadores de contenido. ¿Qué es lo que queremos transmitir? Si queremos conseguir millones de seguidores a como dé lugar o crear contenido propositivo que aporte algo a quien lo ve. Esto independientemente de si tu contenido es sobre comedia, entretenimiento o cualquier tema. Sin duda alguna, cualquiera de estos pueden ser propositivos sin dejar de ser divertidos o creativos. Esto ya que la creación de contenido puede abarcar infinidad de temáticas, disciplinas, formatos, estilos de vida, con fines educativos, recreativos, en fin, puedes hacer una reflexión sobre el contenido que vas a crear y pensar en que tienes una responsabilidad ante quien los ve. Como decía el tío Ben a Peter Parker, tras un gran poder viene una gran responsabilidad. Recuerda que crear contenidos es un poder mediático y tú debes hacerte cargo de esa responsabilidad. Hasta aquí mi sección, mi aporte, espero que te deje algo. Juan Antonio Pérez y Sofía Arellano nos cuentan lo último en tecnología de los marcapasos cardíacos en esta entrega de Noticiencia. Acompáñenos a verlo. ¿Qué tal? Estamos en una sección más de Noticiencia. El día de hoy tenemos un tema muy interesante. Juan Antonio Pérez, ¿por qué no nos cuentas de qué vamos a hablar el día de hoy? Claro que sí, Sofía. Muy interesante y muy alentador, porque seguramente es una buena nueva para todos aquellos que tienen problemas cardíacos y que debido a ello tienen que usar un marcapasos. Hay un ingeniero chino, el doctor Xi Jian, de la Universidad Jiao Tong de Shanghái en China, quien presentó un trabajo en un congreso bajo el título Horizons Energy Storage and Conversion, que tuvo lugar del 4 al 6 de agosto de 2021, muy recientemente, y que presenta un trabajo que tú nos vas a platicar. Claro, el trabajo del profesor Yi se propone en un modelo en el cual un marcapasos puede recoger la energía cinética del corazón, convirtiéndola en electricidad, haciéndole posible funcionar sin batería. Esto es muy semejante a la forma en la cual funcionan los autos híbridos, estos autos que son arrancados con energía mecánica tradicional de combustión interna y que a partir del movimiento del vehículo almacenan energía eléctrica que con posterioridad sirve para continuar el movimiento del vehículo reduciendo el consumo de combustibles fósiles. De manera muy semejante, lo que hace este dispositivo diseñado por el Dr. Shang es que la energía propia del corazón se almacena para mantener el ritmo y
la fuerza con la cual late nuestro corazón y hacer las funciones de un marcapasos, básicamente. Claro. Esto quiere decir que si la fuerza mecánica del corazón es de medio newton, la potencia de salida debe de ser de unos 192 microwatts aproximadamente. Sí. En consecuencia, bastará con 10 latidos para obtener la energía suficiente para seguir manteniendo el ritmo del corazón, lo cual es muy alentador porque además elimina la periodicidad mediante la cual habría que estar cambiando la batería del marcapasos. Qué interesante. Sería una batería mucho más longeva que pudiera no cambiarse nunca. Exactamente. Y bueno, antes de que el dispositivo pueda tener uso práctico, deben desarrollarse métodos de implantación y la integración entre el chip de estimulación rígido y la unidad flexible de recolección de energía. Ahora, siempre la investigación científica, la información científica debe tomarse con precaución. Todavía, informa el propio doctor Chiran, este dispositivo está en estudio, está en desarrollo y estará disponible en el mercado una vez que todos estos estudios hayan terminado. Esto nos lleva a una conclusión interesantísima, Sofía. Claro que sí, la ciencia abre caminos que ella misma transmita. La ciencia definitivamente ofrece soluciones para los desafíos de la vida cotidiana. Así es, en efecto. Los científicos trabajan para nosotros. Es así como terminamos una edición más de Noticiencia. Nos vemos en el próximo programa. Hasta pronto. Hasta luego. ¿Por qué los barcos flotan? ¿Por qué los globos vuelan? Nuestros amigos del Museo de Ciencias de la UAS nos hablan sobre ello. Vamos a verlo. Todos cuando nos acercamos a una alberca o más aún cuando nos metemos a nadar, hemos llegado a tener esa preocupación de ¿no será posible que me vaya hasta el fondo, me ahogue y aquí quedó la aventura de mi vida? Pues antes de preocuparnos por ese tipo de cosas hay que recordar que el agua, como cualquier fluido, o sea los líquidos y los gases, tiene una cosa que se llama fuerza de empuje. ¿Y qué se trata eso de la fuerza de empuje? Pues bueno, cuando tú metes cualquier cosa en un fluido, si va a ocupar el lugar donde antes estaba ese fluido, pues tiene que sacarlo de ese espacio. Y esto quiere decir que si por ejemplo yo meto mi cuerpo en una alberca, el nivel de esa alberca va a subir con el mismo volumen que tiene mi cuerpo. Voy a desplazar esa misma cantidad de agua. Y el agua, por su peso, por la acción de la gravedad, me va a empujar para sacarme de ese lugar. Y eso ayuda a que yo flote. ¿Y por qué los seres humanos tenemos esta tendencia a flotar o por qué nos facilita cuando estamos en las albercas? Porque nuestro cuerpo tiene una densidad ligeramente menor que la del agua y esto significa que el empuje del mismo volumen de agua tiene una mayor fuerza que nuestro peso. Por eso en las primeras semanas cuando yo estaba aprendiendo a nadar, uno de mis profesores me decía, trata de hundirte, y por más que quería yo me lanzaba para abajo y volvía a subir, me lanzaba para abajo y volvía a subir. ¿Por qué? Porque la fuerza de empuje del agua me regresaba. Pero esto no solo ocurre con las personas cuando queremos nadar. A veces si uno va a una alberca o si tienes una tina con agua y agarras una pelota de esas que tienen aire en medio y la tratas de meter en el agua, tienes que hacer mucho esfuerzo y en el momento en que tú sueltas la pelota, sale volando. ¿Por qué sale volando? Precisamente por la fuerza de empuje del agua. Pero no solo ocurre esto con los líquidos, también puede ocurrir en el aire. Y obviamente no va a ocurrir con objetos muy pesados. Va a ser difícil que el empuje del aire pueda sacar una maceta o pueda sacarme a mí de este lugar. Pero si por ejemplo yo tengo un globo que en lugar de inflarlo con aire común y corriente lo inflé con helio, que es un gas muy ligero, yo este globo, para ponerlo digamos en esta posición, aquí en este lugar, mi globo imaginario, tendría que desplazar el aire que estaba antes en esta posición. Y adivinen qué, ese aire pesa más que el globo que yo tengo en mis manos. Por eso ese globo, si yo lo suelto, inmediatamente se va a ir para arriba. No porque alguna fuerza sobrenatural lo mueva, no por decir nada más que es muy ligero, sino porque la fuerza de empuje del aire lo está mandando hacia arriba. De ahí viene esa famosísima premisa de la película de Up, que a lo mejor muchas personas han visto, donde el señor que quería mudar su casa a las cataratas del paraíso, lo que hace es inflar muchísimos globos, de manera que la fuerza de empuje del aire no solo cargara los globos, sino que cargara su casa completa. Ahí es donde uno se puede detener a pensar, ¿será posible que las fuerzas de empuje del aire cargaran una casa completa?
Pues la respuesta que podría ser sí y no. O sea, si tienes un número suficientemente grande de globos, pues puedes cargar casi cualquier cosa. Recuerden que nuestra atmósfera pesa 50,000 billones de toneladas. Eso es muchísimo peso que nos puede ayudar con las fuerzas de empuje para mover cosas muy, muy grandes. Pero estaríamos hablando de millones y millones y millones de globos inflados con helio, que lo que yo me detengo a pensar es que no estamos tan seguros de que haya suficiente helio para inflar esos globos para mover una casa. De hecho, ahorita estamos viendo una problemática de que como cada vez usamos más el globo para fiestas y para otras cosas que no son tan relevantes, se está volviendo muy caro y, por ejemplo, es necesario para aparatos de resonancia magnética. Entonces tenemos que ser mucho más cuidadosos con el uso de este gas para que no afectemos necesidades básicas a futuro. Esta es una cápsula del Museo de Ciencias de la Universidad Autónoma de Zacatecas sobre las fuerzas de empuje. Ojalá les haya gustado. Finalizamos esta emisión con un número musical del grupo flamenco Arandaluz, que esperamos sea de su agrado. Este amor llega así, esta manera. No tenéis la culpa. Caballo la manzana, porque muy despreciado, por eso no te perdono llorar. Este amor llega así, esta manera. No tenéis la culpa. Amor del mes pasado. Ven, beley, ven, beley, ven, beley, ven, ven, beley, ven, beley. Bambolea, bambolea, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Bambolea, bambolea, porque mi vida yo la prefiero vivir así. No tiene perdón de Dios. Tú eres mi vida, la fortuna del destino. Pero el destino te desamparado. Lo mismo que ayer y lo mismo soy yo. No te encuentro alabando. Es imposible, no te encuentro de verdad. Por eso un día no cuento así de nada. Lo mismo que ayer, lo pienso en ti. Bambolea, bambolea, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Bambolea, bambolea, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Bambolea, bambolea, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Bambolea, bambolea, porque mi vida yo la prefiero. Así llegamos al final de este programa. Les invitamos a seguir cuidándonos en esta situación de pandemia y nos vemos aquí en nuestra próxima edición. ¡Hasta muy pronto!